Buena mañana. Great being here in the house of the Lord, ¿verdad? Y vamos a empezar esta mañana de pie, por siempre cantando al Rey de Reyes. Whenever you want to start. And that we live and depend only on His daily bread and sustenance, right?
your holy presence, living with me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word, so good to me. I'm desperate for This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, this is my daily bread. This is my daily bread. Your very word, forget to I'm desperate for I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without Heavenly Father, you are the air that we breathe. And in the same way, Father, that you took care of your people as you led them out of Egypt with manna falling from the sky, and you told them, don't store it up, Father, that they just needed to get what you provided every day, Father. In that same way, we need from you every day. And many times we forget that. Many times we think that we could just store you up and put you away somewhere. But we know, Father, that this walk is hard, Lord. But you have overcome this world, and that with you, depending on you, Lord, we can make it, Father. We can overcome this side of heaven till we meet again with you, Father. And we thank you for the precious gift of your Son, Jesus Christ. We thank you because without that gift, since the beginning of time, Father, without that plan of redemption, we would not have any hope. But only in him, and only by that precious blood of the Lamb, Father, is that we can be here today, seeing a better tomorrow. A tomorrow that's far off, but knowing that it's there, Father, because you are true to your promises. Be with your people, wherever they may be, Father, in whatever country they may be. We know that you always provide, and we thank you. In Jesus' name, we pray. Amen. Se pueden sentar. You may be seated. So qué bueno, ¿verdad? Comenzar el domingo aquí, bright and early in the house of the Lord,
Con respecto a los anuncios, it's going to be a regular week with the exception of Wednesday, ¿ok? El servicio de este miércoles está cancelado, ya que este miércoles a las 8 de la tarde, 8 de la noche, 8 p.m., we're going to have a special meeting only for members of the church. Para los miembros de la iglesia, por favor, si quieren venir, por favor, participen de esta junta especial donde vamos a presentar y proponer a Jorlen como pastor juvenil, youth pastor for the church. So we're going to discuss that and other topics Wednesday night, 8 p.m., ¿ok? El servicio el miércoles está cancelado por esa junta especial que vamos a tener. Fuera de eso, viernes los jóvenes, como siempre, 7:30, Friday Night Youth Group, los jueves los Robles, Thursdays the Robles, and Sunday here, right? 9:45 bilingual service, 10:15 servicio bilingüe, 11 de la mañana servicio hispano, 11 a.m. the Spanish service. Fuera de eso, seguimos nosotros aceptando ofrendas especiales por Haití. Whoever would like to give a special offering to Haiti, like we said last week, just on the offering envelopes, write nice and big Haiti. En los sobres de la ofrenda se escribe bien grande Haití, ¿no? Para que nosotros podamos colocar eso correctamente, so we could allocate those funds properly. Fuera de eso, durante el servicio, cuando estemos cantando, el que desea traer su ofrenda regular, lo puede traer. And whoever wants to bring the regular tithe or offering is more welcome to do that during any song that we sing. Y con eso, entonces, nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. We're going to stand up in reverence to the Word of God, que se encuentra hoy en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, 1-7. Le voy a pedir a mi hermano Ernesto si lo puede leer en español. Yo lo leo en inglés y entonces tú oras al final. La palabra dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols, however you were led. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus anathema, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are differences of ministries, but the same Lord. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque tuviste a bien enviar el Consolador, Señor. Oh Jesús, no nos dejaste solos, Señor. Ciertamente nos era provechoso. Tu partida nos era provechosa. No solo esto, sino que también fuiste a preparar el lugar para nosotros. Padre, y te damos gracias porque la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido maravillosa, Señor. Entendemos que solamente por medio de tu Espíritu Santo es que podemos llamarte Señor. Es que podemos entender el sacrificio, la obra de la cruz. Y podemos acercarnos a ti, al Padre, por medio de esa obra. Padre, te alabamos y te damos gracias por los dones del Espíritu Santo. Rogamos, Padre, que tú manifiestes de estos dones en nuestras vidas, Señor. Que si hay algo en nuestras vidas que está apagando este don que tú has puesto en nosotros, Señor, tú lo muestres, Padre. Y tengas misericordia y nos ayudes a quitar, Señor, de en medio nuestro todas las cosas que estorban la obra de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. En medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Rogamos que tú bendigas el resto de este tiempo, Señor, los que estamos aquí presentes, el resto que está en la casa, tus hijos donde quiera se encuentren, Señor. Rogamos por aquellos que están en Afganistán, que están siendo perseguidos, Padre, que están siendo tal vez hasta ahí puestos por escarnio, Señor. Guarda tu pueblo donde quiera que estés, Señor. Rogamos que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Que tú vengas pronto, Jesús, por nosotros, Señor, que esperamos, que anhelamos tu regreso. Oramos que tú ministres a tu siervo palabra para tu pueblo en esta mañana, no solo en este tiempo, sino también en el segundo, y que nos guardes bajo tu cuidado y tu protección siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. And we're going to keep on worshiping a God who, where people see death, he creates life.
fuerza, Señor. Que tú pongas este deseo en nuestro corazón de vivir, Señor. De vivir para agradarte siempre, Señor. Que como hijos tuyos podamos escuchar tu voz y podamos obedecer a tu palabra, Señor.
Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú ordenas, Señor. Que podamos vivir como hemos cantado para agradarte, Dios. Y entendemos que hay cosas en nosotros que necesitan ser restauradas, sanadas, enderezadas, quitadas, Señor, de nuestro corazón. Pecados, iniquidades, cosas, Señor, orgullo. Tantas cosas que necesitamos vaciarnos, Señor, para ser llenos de ti. Para entonces poder agradarte como hemos cantado, Señor. Ayúdanos en esto. Tenga bien inclinar tu oído y escuchar esta nuestra oración que ponemos delante de ti en esta mañana. Y obran conforme a este deseo de nuestro corazón de agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. God bless you guys. Welcome to the house of the Lord. Y qué bueno, ¿verdad? Que ya muchos estamos de regreso otra vez después de un poco esta pandemia. It's great that many have returned after, the little spread we had. Entiendo que todavía los números siguen siendo altos y hay que cuidarse, We recognize that the numbers are still high and we got to protect ourselves. pero celebro a todos aquellos también que pueden estar aquí con nosotros en esta mañana. But I celebrate all of those who could be with us this morning. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales We greet those who are joining us y online. esperamos que pronto pues se nos puedan unir en cuanto ya los números comiencen a descender un poco. And we hope that they could join us once, numbers go down. Hay noticias alentadoras, muchas personas se están vacunando. There's some good news. A lot of people are Y vaccinating yo creo themselves. que en próximas semanas pues veremos números un poquito más bajos. And I think that things should get better. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Condenados a Crecer. So today we're going to continue the series Condemned to Grow. Y ya este es el sermón número 5 sobre esta serie. This is the 5th sermon in this series. Y estamos aprendiendo toda una teología acerca de lo que es la iglesia verdadera del Señor. And we've been studying a theology on what the true church of God is. Y el domingo pasado estábamos concluyendo Last Sunday we concluded que la iglesia Dios la ha bautizado en el Espíritu Santo como un cuerpo, that God has baptized the church in one body, in one spirit, donde cada uno de nosotros que ha creído en Cristo Jesús where each of us who have believed in Christ Jesus ha sido incorporado en este cuerpo have been incorporated into this body, y Dios nos ha puesto como piedras vivas and God has placed us as living stones para que nosotros podamos crecer espiritualmente. so that we could grow spiritually. Dice la Biblia como una casa espiritual Scripture says like a spiritual house, y como un sacerdocio santo al Señor. a holy priesthood for the Lord. Y también concluimos que por este bautismo del Espíritu Santo como un cuerpo, And we also concluded that through this baptism through the Holy Spirit, la iglesia está investida entonces de todo poder. that the church is clothed in all power. Así lo dijo el Señor Jesús. That's how the Lord Jesus said. Y recibiréis poder And you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Spirit has come upon you. Y por tanto la iglesia está dotada So the church is equipped para realizar la obra que le ha sido encomendada, to take on the challenge that's been presented to it, que es predicar el Evangelio de Jesucristo y edificar a los creyentes. which is to preach the gospel of Jesus Christ and to edify those believers. Pero aquí está mi primer punto para compartir con ustedes en esta mañana. But my first point for today is Y mi primer punto es, no podemos ignorar acerca de los dones espirituales. the first point being that we cannot ignore spiritual gifts. Sería conveniente regresar a nuestra lectura devocional allí en 1 de Corintios capítulo 12. If we could return to our devotional, 1 Allí vamos a Corinthians estar 12, viendo los versículos del 1 al 7. 1 to 7. Y en el versículo 1 dice lo siguiente el apóstol Pablo. In verse 1, the Apostle Paul says, Si me lo pueden poner, Ñaño, el 12:1. O lo busco acá, no hay problema. Lo ubicamos rápidamente aquí. 1 de Corintios 12:1.
1 Corinthians 12:1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Y quiero que miren esto. Pablo dice, no quiero que ignoren. And he says, I don't want you to be ignorant. Así que este es un asunto que debe de ser entendido por la iglesia So this is something that the church needs to understand, para que en la práctica pueda ser efectivo. so that in practice it could be effective. El apóstol Pablo así lo escribe. He writes, Y al igual que yo, Pablo, ¿qué versículo es? no estoy en el uno. Okay, he Estoy writes, diciendo que al igual que el apóstol Pablo, in the same way the Apostle Paul, yo considero que es vital para la iglesia. I think it's vital for the church, Es vital porque todos nosotros formamos este cuerpo, because we're all part of this body, somos parte de la iglesia del Dios viviente. part of the living God's church. Y si usted quiere desempeñarse en la iglesia con poder, And if you want to grow in power in the si usted church, quiere desempeñarse en la iglesia de manera efectiva, have an effective ministry in usted no church, puede ignorar acerca de los dones. you can't ignore the gifts. Ahora vamos al versículo 2 y 3. So verse 2 and 3, Porque Pablo hace una distinción clara because Paul makes a clear distinction here en que este asunto es o debe de ser entendido in that this topic should be understood por verdaderos discípulos de Cristo. by true disciples of Christ. Es imposible pretender ejercer dones espirituales It's impossible to try to put into practice spiritual gifts y no ser verdaderamente un discípulo de Jesús. and not be a true disciple of Jesus. Y en esa ambigüedad yo creo que hay muchos que están atrapados. And in that gray area, there's many people who might be stuck. Dice en el versículo 2 el apóstol Pablo Verse 2 says, according to Paul, que en el pasado sin Cristo you know that you were Gentiles, nosotros vivíamos ignorantes de este beneficio espiritual en nuestra vida. carried away to these dumb idols, however you were led. Dice Pablo que lo cargábamos como ídolos mudos. That we had them as dumb idols or mute idols. Vivíamos ignorando este beneficio que la presencia del Espíritu Santo trae a mi vida. We were ignoring the benefit that the Holy Spirit brings to our lives. Pero si ahora estoy en Cristo, But if I'm in Christ now, yo no puedo ignorarlo I can't ignore it, y yo debo de saberlo. and I should know it. Pero Pablo dice allí con claridad, But he says there clearly, y miren esto que interesante, and look how interesting this is. dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios He says that, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God puede llamar anatema a Jesús, eso quiere decir maldito, calls Jesus anathema or accursed. y que nadie puede llamar a Jesús Señor And that no one can say that Jesus is Lord si no es por medio del Espíritu Santo. except by the Holy Spirit. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando ahora mismo. And I know what many might be thinking. Cada uno de ustedes está diciendo, yo conozco a alguna gente I know a couple people que llaman o reconocen que Jesús es el Señor who call Jesus Lord, y no tienen una vida cristiana. but they don't have a Christian life. Y es cierto, And it's true. hay muchas personas que no tienen problema There's many people who don't have an issue en decir que Jesús es el Señor. in calling Jesus Lord. Y para nada en sus vidas And nothing in their lives uno puede ver una evidencia showing evidence de eso que ellos están diciendo con sus labios. of what they're claiming through their mouths. Y dice Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. But Paul says clearly, no one can call Jesus Lord except by the Holy Y Spirit. nadie que hable por el Espíritu Santo pudiera llamar a Jesús maldito. And that no one through the Spirit could call him accursed. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? So how can we justify this? Porque hay gente que dice que Jesús es el Señor Because there are some people who call him Lord, y no parecen que son tan cristianos. but they don't appear to be Christian. ¿Cómo se entiende esto? How do we understand this? Pues la clave está en las formas verbales que usa el apóstol Pablo aquí en griego. So the key goes down to the Greek verbs and adjectives that the Apostle Paul uses. Pablo usa dos verbos griegos, He uses two Greek verbs, in el particular, verbo lego lego y el verbo epo. and epo. Y ambos significan Both mean pronunciarse o referirse. to call oneself or refer to oneself. Ambos significan mostrar un pensamiento interno, Both signify to show an internal meaning, pero de manera auténtica. but an authentic internal view. Y ahí está la clave. And there's the key. Así que
nadie pudiera llamar auténticamente a Jesús Señor No one can authentically call Jesus Lord si no fuera por el Espíritu Santo. except by the Holy Spirit. Ahora, muchos hablan de Jesús como Señor, Many speak about Jesus as Lord, pero no de manera auténtica, but not authentically, sino de los labios hacia afuera. but from here out. Y eso es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. And that's what the Apostle Paul is making clear here. Cualquier persona puede decir Jesús es el Señor, Anybody can say Jesus is Lord. pero eso no significa que sea algo auténtico en la vida de esa persona. That doesn't mean it's authentic in their lives. Eso no significa que Jesús verdaderamente es el Señor para esa persona. It doesn't mean that Jesus is truly Lord in their lives, Porque nadie pudiera decir esto de manera auténtica because no one could say this authentically si no es por medio del Espíritu Santo. unless through the Holy ¿Y Spirit. por qué Pablo usa todo este juego de palabras? So why is Paul using this play of words? Porque Pablo nos está diciendo que para entender este asunto de los dones, Because he's telling us to understand this issue about the gifts, que para poder entender este regalo que nos trae el Espíritu Santo, to understand the gift that the Holy Spirit gives us, nosotros necesitamos una creencia genuina y verdadera en Él. we need a genuine, authentic belief in Him. Así que Pablo establece So he establishes que todo esto, that all of this, o mejor dicho, Pablo explica todo esto or he explains all of this, para que los hermanos en Corinto so that the brothers in Corinth entiendan acerca de dones espirituales. could understand relating to spiritual gifts. Y ahora quiero que entiendan mi segundo punto en esta mañana. So now let's go over the second point. Hay diversidad otorgada por un Dios único. There's a diverse array of gifts, all given by one true God. Quiero que vayan al versículo 4 Verse 4, y vamos a entender ahora acerca de dones. and we're going to understand more about gifts. Así que lo primero es, no podemos ignorar acerca de los dones, First thing is that we can't ignore that there are gifts, pero para entender este asunto necesito verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en mi vida. but to understand this, I need the Holy Spirit truly, authentically in my life. Necesito ser un cristiano auténtico, I need to be an authentic Christian, no hablar de Jesús de los dientes hacia afuera. not from my mouth out. Esto es reservado para verdaderos creyentes. This is reserved for true believers. Y miren lo que dice aquí en el versículo 4. So verse 4 says, Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Paul says there are diversities of gifts, but the same Spirit. Una vez que hemos establecido Once you've established, que estamos hablando de la presencia genuina del Espíritu Santo en una vida, and we're talking about the genuine, authentic presence of the Holy Spirit in a life, tenemos que entender entonces que hay diversidad, then we need to understand that there are diversities diversidad de dones, of gifts, pero el Espíritu es el mismo. the same Spirit. Y luego en el versículo 5, Then he follows in verse 5. Pablo dice que hay diversidad de ministerios, He says that there are differences of ministries, pero que el Espíritu es el mismo. but the same Lord. Y en el versículo 6, In verse 6, Pablo dice que hay diversidad de operaciones, he says that there are diversities or activities or Pero- operations, pero Dios el que hace todas estas cosas es el mismo. but it is the same God who works all in all. ¿Recuerdan el texto que estábamos tocando la semana pasada? Remember last week's text? Un solo Dios y Padre, One only God and que Father es sobre todos, who is above all, por todos for all, y en todos. and in all. Y yo quiero que miremos esto con detenimiento. And let's look at this closely. Pablo asegura que en la iglesia hay diversidad de dones, He makes clear that there's diversities of gifts, hay diversidad de ministerios of ministries, y hay diversidad de operaciones. and of operations. Y que Dios es el que a través del Espíritu Santo And that God, through the Spirit, provee a la iglesia con todo un mosaico provides the church with this mosaic de dones, of gifts, de ministerios of ministries, y de operaciones. and operations, activities. Fijémonos bien para entender esta diversidad y esta dinámica, So let's look closely to better understand this dynamic. porque la diversidad de dones, de ministerios y de operaciones habla de una idea de dinámica. Because this idea of diversity amongst gifts, ministries, activities is all dynamic. La palabra diversidad The word diversity es la palabra griega diaresis is the Greek word diaresis, y habla de variedad.
which means variety, de distinciones. distinctions. O sea, no todo tiene que ser igual. In other words, everything's different. Dios ha hecho distinciones. God's made things unique. Y es como si Dios estuviera en esta obra, en este proyecto que es su iglesia. And it's as if God in his work, Dios ha puesto un mosaico diferente. he's created this mosaic. Hay diversidad. There's so many different things. Y hermanos, esto envuelve la grandeza de Dios. And this, of course, is enveloped by God's Esto grandeur, envuelve la gloria de Dios. his glory. No es un solo don. It's not one gift No es un solo ministerio. or one ministry No es una sola operación. or one operation. Hay diversidad. There's diversity, Hay variedad. variety. La palabra dones The word gifts es la palabra griega charisma is the Greek word charisma, y significa dádiva divina, which means a divine gift, regalo espiritual, facultad otorgada. a spiritual gift that's been given. La palabra ministerio The word ministry es la palabra griega diaconía, comes from the Greek word diakonia, muy parecida a la que se usa también para diáconos. similar to where we get deacon from. Es otra palabra griega que es diaconeo. It's another Greek word that is diakonia. Pero significa servicio, ayuda. But it means service, to help. Y la palabra operaciones And the word operations es la palabra griega energema comes from the Greek word energema, y significa efecto de hacer, which means the effect of doing. algo eficiente, Something efficient, algo activo, algo eficaz. something active. Así que Dios le ha dado a la iglesia, So God's given the church, por medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, una variedad de dádivas espirituales, a variety of spiritual gifts, facultades, faculties, al mismo tiempo que permite que haya diferentes maneras para servir, all while aligned for different forms of worship and service, diferentes maneras para ayudar. different ways to help. Y Dios ha permitido todas estas variedades And God's allowed all of this para que nosotros podamos obrar de manera eficiente. so that we could work more efficiently. Vuelvo a la idea, todo un mosaico, I go back to the idea of just a grand mosaic, pero es un mosaico que guarda armonía. but one that's harmonious. A mí me encanta la idea de la armonía. I love the idea of harmony. Y otras veces yo he hablado de lo que hace Orlandito con nosotros en el coro de la iglesia. And I spoke on occasion about what Orlando accomplishes through the chorus. Por cierto, ¿se acuerdan del coro? Do you remember the chorus? Es algo antes de la pandemia. That was before COVID. Y esperamos tenerlo un día después de la pandemia otra vez. And of course, we hope to have it once again. Pero en un coro In a chorus, hay diferentes voces. there's different voices. Yo siempre digo, ¿verdad? Ahí están los altos, You got altos, los graves, ya se me olvida, sopranos, los sopranos, and all those other types. los bajos Bass, y los contrabajos como yo, que contrabajo cantamos. and people who try their best to sing. Pero ¿qué trata de hacer Orlandito como director del coro? So Orlando is the director of the chorus. What does he try to accomplish? Porque a veces hay algo que cantar Because there's something to sing. y él dice, a ver, las sopranos canten And he says, all right, y sopranos, es sing un this. tono, And it's this key. y a ver, canten los bajos eso mismo y es otro tono, And now the bass sing, and it's a different y tone. canten los tenores y es otro tono. And the tenor, something else. Pero cuando cantamos todos, But when we all sing, estamos cantando lo mismo we're singing the same thing de maneras diferentes in different ways. y eso hace una armonía And it creates harmony. y es una presentación. And it's a presentation. Y algo parecido es lo que Dios hace en la iglesia. And in a similar vein, that's what God does with his Hay church. variedad, He has variety, hay diversidad. diversity. Unos tienen unos dones, Some have certain otros gifts, tienen otros. others other gifts. Unos tienen unos ministerios, Others have certain otros ministries, tienen otros. others. Unos hacen algunas operaciones, Some do certain operations, otros hacen otras. others do other operations. Pero Dios, que está dirigiéndolo todo, But God is directing everything. presenta esto como una gran obra. He presents this as a grand work. Así que quiero llegar a este punto, So I mi want to tercer reach punto. this third point. Todos tenemos dones para provecho. We all have gifts for the profit of all. Hermanos, Dios ha preparado a su iglesia con diferentes ministerios, God has prepared his church through different ministries, con for different ministries, diferentes operaciones for different activities, operations. y nos ha capacitado a todos And he's equipped us all por medio de estos dones
equipped us all through these gifts para que la iglesia pueda llevar adelante la misión de predicar el evangelio. for the church to accomplish its mission of preaching the gospel. Quiero ir al versículo 7, Verse 7. porque aquí Pablo expresa esta verdad. Paul expresses this truth here. Dice Pablo, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Paul says, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Y aquí hay dos cosas importantes. There's two important things here. La primera, First, todos los creyentes auténticos, all of the authentic believers todos los que somos parte de la iglesia del Dios viviente, who are part of the church of the living God, a todos, dice Pablo, nos ha sido dada la manifestación del Espíritu. to all the manifestation of the Spirit is given. Ahora, la manifestación del Espíritu So the manifestation of the Spirit no es precisamente algunos shows que vemos a veces por ahí. is not some of the scenes and shows you've seen. La out there. manifestación del Espíritu es cómo Dios nos ha bendecido, Manifestation of the Spirit is how God has blessed us, dándonos dones, giving us gifts, ministerios, ministries, operaciones para hacer. operations to do. A cada uno ha sido dada esta manifestación del Espíritu. Each one has been given a manifestation of the Spirit Porque es otorgada por el Espíritu Santo. because it's given by the Holy Spirit. Y en este mismo capítulo de 1 de Corintios 12, And in this same chapter, dice el apóstol Pablo que el Espíritu le ha repartido a cada uno como Él quiere. Paul says that the Spirit has given to all according to how He deemed it correct. Así que los dones que yo tengo So the gifts that I have, no son porque yo los escogí, it's not because I picked it, es porque el Espíritu Santo me it's los dio. because the Holy Spirit chose to give it. Los dones que usted tiene The gifts that you have no son porque usted los pidió, are not because you asked for them, sino porque el Espíritu Santo but because se lo dio. the Holy Spirit gave them to you. Y ningún don es mejor que otro, And no gift is above another. sino que Dios en infinita sabiduría But God, in His infinite sovereignty, le ha dado a cada uno Has en este given- mosaico. to all in this mosaic. A ver, este va a hacer esto, aquel, el otro, lo otro, lo otro. Lo otro. This is going to do that. She's going to do this. El problema es que ahora nosotros pongamos esos dones a trabajar para Dios. The challenge is that we need to exercise these gifts now for God. Y ese es el segundo punto de este versículo. And that's the second point of this verse. Porque Pablo dice que aunque nos ha sido dada la manifestación, Because he says it's been given to each of us, no fue dada para qué. but it's been given to us for what? No fue dada, dice, para provecho. For the profit of all. Es una verdad innegable. It's a truth that can't be denied. Dios te ha dado todo esto God's given you all of this para que no permanezcas pasivo, so that you don't remain still and passive, sino para que participes de manera activa but to become an active participant su proyecto que es la iglesia. in His project called the church. Así que todo creyente So all believers debería de preocuparse por ser de provecho para Dios. should worry to be profit for God. ¿Usted no quisiera ser de provecho para Dios? Don't you want to be of profit for God? ¿O usted todo lo que quiere en su vida es aprovecharse de Dios? Or do you just want to take advantage of God? Porque si bien Dios me ha sido a mí de provecho, Because, yeah, God's been profitable in my life. si bien Dios me ha bendecido muchísimo en mi vida, He's blessed me greatly. si bien yo he podido disfrutar de la gracia, el amor y la misericordia de Amen. Dios en mi vida, Been able to enjoy His grace, His mercy in my life. soy consciente I'm conscious de que Dios también me quiere usar. that God also wants to use me. Y no solo a mí, Not just me, sino a usted también. but you as well. A todos los que somos parte de la iglesia, To all of us who are part of His church, de su verdadera iglesia. of His true church. Y a ti, hermano, te ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. The manifestation of the Spirit is given to each one of you for the profit. Si of tú no all. lo sabías, hoy te lo estoy diciendo. If you didn't know that, now you know. Dios te ha dado dones, God's given you gifts, ministerio, ministries, y te permite diferentes operaciones and He allows you to participate in different operations, para que tú activities, seas activo en su obra, for you to become active in His work, en su proyecto. in His project. Quiero leer con ustedes Efesios capítulo 2, versículo 10. Follow us to Ephesians 2:10. Cuando Pablo dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia, Where Paul says that we're not saved by works, lest anyone should boast, but by grace. seguidamente Pablo expresa esta gran verdad. He follows that with this great truth. Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works.
Pero lo interesante, dice Pablo, es que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. But what's interesting is that he follows it by saying that God prepared these good works beforehand that we should walk in them. Y déjeme decirle que a mí este pensamiento me mata, And this thought just kills me. porque cada vez que yo pienso que antes de la fundación del mundo, Because when I think that before the world is formed, no solo yo estaba en la mente de Dios, not only was I in his mind, sino que ya Dios había preparado cosas en este mundo but he had prepared things para que yo las hiciera. for me to do. Pero eso no ha pasado solo conmigo, But that's not something that's happened only to me. eso también pasó contigo. That's with you as well. Dios preparó algo en este mundo para que tú lo hagas. God prepared something in this world for you to do. Y te llamó y te salvó en Cristo Jesús. And he called you and saved you in Christ Jesus. No te salvas por obra, pero te salvas para buenas obras. He doesn't save you by works, but he saves you to do good works. Porque Dios te salva para usarte en la iglesia. He saves you to use you in this church. Porque la iglesia es su proyecto. Because it's his project Y Dios te ha puesto allí. and God's placed you there. Y creó algo para que tú lo hagas. And he created something for you to do. Y te voy a decir algo. And I'll tell you something else. No pienses que lo que tú tienes que hacer, Don't think that what you have to lo do, tiene que hacer el otro. the other one has to do. A veces pensamos, bueno, si yo no lo hago, alguien lo hará. Sometimes we say, if I don't do it, someone else will do it. Déjeme decirle, lo que Dios preparó para mí, Let me say, what God prepared for me es para mí. is for me. Yo no puedo decir, lo que Dios preparó para mí, que lo haga Jonathan. I can't say what God prepared for me, let him do it. No, porque Jonathan tiene que hacer lo que Dios preparó para él. Because he needs to do what was prepared for him beforehand. Y no puede hacer lo que le toca a él y lo que me toca a mí. And I can't do what he needs to do, and he can't do what I need to do. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepa esto. So it's important for each of us to understand this. De veras, yo quiero que usted se vaya de aquí hoy I want you to leave here today con ese pensamiento. with that thought. Que usted cuando esté en su cama hoy por la noche, That when you're in your bed tonight, usted piense en esto. you think about this. Dios, ¿qué tú creaste para que yo hiciera? What have you made for me to do? ¿Qué tú preparaste para que yo lo haga? What works have you prepared beforehand for me to do? Ayúdame a descubrirlo Help me find it. y ayúdame a descubrir cómo tú me has dotado para que yo pueda hacer eso. And help me understand how you've equipped me to accomplish that. Porque yo quiero ser de provecho para ti. Because I want to be of profit for you. Yo no solo quiero aprovecharme de ti. I just don't want to take advantage of you. ¿Qué se supone que debe de hacer un cristiano cuando entiende esto con claridad? What should a Christian do when they understand this clearly? ¿Qué se supone que debe hacer un cristiano cuando entiende que Dios ha dispuesto todo esto? When they understand that Christ has prepared this, the Lord has prepared this. Pues es muy sencillo, ¿verdad? It's simple. Dios espera obediencia. He expects obedience. Dios te ha dado dones. He's given you gifts. Dios abre puertas de ministerios. He opens doors of ministries. Dios te permite hacer operaciones. He allows you to participate in operations, activities. Y Él está detrás de todo esto. And he's behind all of this. Todo esto lo hace un mismo espíritu. All this is done by one Spirit, Todo esto lo hace un mismo Dios. one God. Porque Él es el director de la orquesta. Because he's the director of the symphony. Y nosotros solo tenemos que ejecutar nuestra parte. And we only need to execute our part. Pero Dios espera que lo sepas. But he expects you to know it Y Dios espera que lo obedezcas. and for you to obey him. Hermanos, aquí llega mi otro punto. This leads me to my next point. Y yo a este punto le llamé una iglesia sin complejos. I call this a church that's not self-conscious. Les pregunto a ustedes en esta mañana, I ask you, ¿qué creen ustedes que pasaría what do you think would happen si cada uno de nosotros, if each and every one of us, los que estamos aquí, those who are here, los que decimos que hemos confesado a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, claim to have confessed Jesus Christ as Lord and Savior, ¿qué ustedes creen que pasaría si cada uno de nosotros entiende esta verdad? what would happen if we truly understood this truth? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros entendemos If we all understood que el día que fuimos salvados, that the day in which we were saved, ese día fuimos sellados por el Espíritu Santo we were sealed by the Holy Spirit para el día de nuestra redención final? for the day of our final redemption? Si todos nosotros entendemos If we all understood que en ese momento el Espíritu Santo vino a mi vida, that in that moment the Holy Spirit came and dwelt in me, si todos entendemos que ese día el Espíritu Santo me incorporó a la iglesia, and that day through the Holy Spirit I was incorporated into His church, si yo entiendo que la iglesia es el proyecto de Dios, and I understand that the church is God's project,
si yo entiendo que la verdadera iglesia es la iglesia del Dios viviente, that the church is the true church of the one living God, si yo entiendo que Dios entonces me ha dotado, and I understand that He's equipped me a través del Espíritu Santo me ha dado dones, ministerios y operaciones, through the Holy Spirit, He's given me gifts, ministries, operations, y si yo entiendo que Dios preparó obras de antemano para que yo anduviera en ellas, and He prepared good works for me beforehand for me to participate in, les pregunto, ¿qué pasaría what would happen si todos nosotros entendiéramos eso? if all of us really understood that? ¿Qué pasaría si todos nosotros tomáramos esto seriamente? If we took this seriously? La respuesta a esto es muy sencilla. The answer is simple. ¿Saben qué pasaría? What would happen? Creceríamos saludablemente. The church would grow healthily. Y esa es la iglesia que estamos buscando. That's the church we're seeking. Porque creo firmemente que la iglesia de Jesucristo está condenada a crecer. Because I strongly believe that the church of Jesus Christ is Está condemned. condenada a crecer si se entiende realmente en las Escrituras. It's condemned to grow if it truly understands Y itself si through entiende Scripture estas verdades. and understands, accepts these truths. ¿Saben a veces por qué los ministerios no van más allá? Why do certain ministries not accomplish greater things? Porque nos pasa lo que dice Pablo. Because what happens is what Paul says. Estamos llevando nuestros dones como se llevaban los ídolos mudos. Because we're taking them as if we're taking them to dumb idols. Usted ha sido dotado para algo, You've been equipped for something, pero no lo está haciendo. but you're not doing it. Hay algo que Dios preparó para que tú lo hagas y no lo estás haciendo. There's something that God prepared, but you're not doing it. Y eso no solo afecta tu vida, Not only does it affect your life, afecta el proyecto de Dios, but the project of God, afecta a la iglesia. the church. Porque Dios te ha puesto en la iglesia como una piedra viva, Because He's placed you here as a living stone, aunque algunos insisten en comportarse como una piedra muerta, even though some insist que solo viene y se sienta en una silla o en una banca cada domingo. on acting like a dead stone, just coming and sitting on a bleacher. Y entonces eres una piedra muerta. And you're just a dead stone. Solo estás ahí. You're just here. Pero una piedra viva But a living stone es alguien que verdaderamente es de provecho para la obra. is someone who is profit for the Y work esa es la of iglesia God. que Jesucristo quiere. And that's the church that God wants. Hermanos, el crecimiento depende de Dios. The growth depends on God. Dios es el que da el crecimiento. He's the one who gives it. Pero es vital que la iglesia entienda esto. But it's vital for the church to understand this. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan un sermón que yo prediqué hace varios años. I don't know how many of you may remember a sermon that I preached years ago. Ese sermón se llamaba La Iglesia Acomplejada. It was called the church that was self-conscious. Y usted pensará, ¿hay iglesias acomplejadas? And you ask yourself, are there churches that are self-conscious? That they Pues yo le doubt respondo a themselves? usted que sí. And yeah, Y es fatal que una iglesia sufra de complejos. and it's terrible if they have that. They Porque suffer. cuando una iglesia sufre de complejos es porque sus miembros sufren de complejos. Because when a church is like that, it's because its members, its body is like that. Porque al final la iglesia somos todos nosotros. The church are all of us. Y quizás usted se está riendo So you might laugh. y dice, ¿será verdad que las iglesias pueden ser acomplejadas? How could a church be self-conscious? Pues sí, But yeah, lo son. they can Y be. existen solo dos complejos. And there's two types of complexes in particular that they suffer from. Complejos de superioridad A superiority y complex complejos de And an inferioridad. inferiority complex. Quiero leer un texto con ustedes en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Let's go to Revelations 3:17. Esto está en el mensaje a la iglesia de la Odisea. This is in the message to the church of Laodicea. El Espíritu del Señor dice a la iglesia, The Spirit of God says to the church, porque tú dices, because you say, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Esta era una iglesia con un cierto complejo, ¿no lo crees? This was a church with a certain complex. Y yo creo que tenía un complejo de qué? And they had a superiority complex. De superioridad. De superioridad. Y miren, hoy existen iglesias que tienen ese complejo de superioridad. There are churches who feel that way today. Hay muchas congregaciones que viven de la gloria de su gran nombre. Many congregations that are so proud of the name of their church. Se identifican más por ese nombre que por otra cosa. They identify themselves more with the name of their church than anything else. O hay muchas iglesias que tienen un gran pastor con un gran nombre Or churches with a grand pastor or leader with a great y se name. identifican por el nombre de su pastor. And they identify themselves through that person's name.
y tienen grandes presupuestos, They have huge budgets, y tienen grandes edificios, grand buildings, y tienen muchos recursos, many resources. y hacen muchísimas cosas, And they do so many things. y se creen. And La they gran cosa. feel superior. Y déjeme decirle que yo he visto ese orgullo. And I've seen that. Y he visto que alguna gente que pertenecen a esas congregaciones And I've seen, sadly, some people who are part of those congregations. a veces miran un poquito por encima del hombro a otros que van a otras iglesias. They kind of stick up their nose to others. who Cada are in rato other usted se churches. encuentra con una de esas personas. You'll cross paths with one of them every once in a while. ¿Y a qué iglesia tú vas? What church do you go to? No, yo voy a la iglesia tal. No, I go to that church. Todo el mundo conoce en el pueblo o en la ciudad esta iglesia. Everyone knows that church. Y mi pastor, fulanito de tal. My pastor, you know who? Apóstol, predicador, The evangelista apostle, internacional, International conferencista. evangelist, y conference, de todo. prophetess, and everything. Existe complejo de superioridad There's superiority complexes out there. y existen complejos de inferioridad. And there's also inferiority complexes out there. ¿Saben? Me da más tristeza la iglesia que tiene un complejo de inferioridad. I feel worse for the churches who feel inferior. Ninguna es buena. Neither is good. Ningún complejo es bueno. Neither one of those complexes are positive. Pero las iglesias que tienen complejos de inferioridad But the churches with an inferiority complex, se sienten mucho menos que a veces estas iglesias que son tan nombradas. many times they feel so small in comparison to those grand churches. Y muchas veces cuando usted se tropieza con un cristiano de una iglesia acomplejada por inferioridad, And many times when you cross paths with a brother from one of those inferior, usted a veces churches. le pregunta, ¿y a qué iglesia tú vas? you ask them, what church do you go to? Y si puede cambiar la conversación, la cambia para no decir a qué iglesia va. And if they could switch topics, they would. Porque le da pena a veces decir, no, yo voy a tal iglesia. Because they feel embarrassed to say, I'm part of this church. Porque mira, la realidad es que allí somos poquitos. Because we're few, 4 gatos, para decirte la verdad. a couple cats. ¿Verdad? Y allí tenemos un pastorcito, And there we got this pastor. que ni te digo el nombre, ¿verdad? Nadie I'm lo not even going conoce. to tell you his name because no one knows him. Nadie sabe quién es él, No one knows the guy. ¿verdad? Y ahí tenemos un templo ahí que se nos está cayendo arriba. We got a small little structure and it's falling apart. No tenemos mucho dinero, We don't have a lot of money, pero ahí estamos, but we're there. perseveramos. We're Y al persevering. final nos hacemos los espíritus. And we're spiritual. Eso es complejo de inferioridad. That's an inferiority complex. Y yo le he dicho muchas veces, And I've said many times, Cristo no estableció iglesotas e iglesitas. God did not establish a big church or a small little Cristo church. estableció iglesias. He established churches. Así que por favor nunca se refiera a su congregación como que yo voy a la iglesita allí de Sweetwater. So never refer to your church as, I go to Sweetwater. El que diga eso me siento ofendido. I would feel offended if one Nosotros of you guys somos said that. la iglesia del Señor en este lugar. We're the Lord's church here. Where you see us. Recuerden, Dios no estableció iglesotas e iglesitas. God did not establish different types of churches, Dios no estableció pastorazos y different pastorcitos. types of pastors. Dios estableció pastores He established pastors para sus rebaños. for his flock. Y si una cosa buena está pasando en algún lugar, And if a good thing's happening somewhere, la gloria es de Dios. the glory belongs to Y him. Dios no comparte su gloria con nadie. And he doesn't share his glory Pobre with de la anyone. iglesia que se sienta orgullosa I feel sad for the proud y church no glorifique a Cristo. that does not glorify God. Pobre del pastor que se sienta orgulloso y no glorifique a Cristo. Poor soul for the pastor who's prideful and does not glorify Christ. Pero pobre de aquel también que se siente disminuido porque no se ha entendido a través de la But escritura. also for the person who feels less than because they haven't understood their worth through Scripture. Hermanos, cuando a ti te preguntan por tu iglesia, When they ¿qué vas ask a you decir? about your church, what would you say? Pues ¿saben qué? Yo no quiero que tú exageres, I don't want you to lie, exaggerate, pero tampoco quiero que tú disminuyas. but do not diminish either. Si un día vas a hablar de tu iglesia If you're going to talk about your church one day o de tu pastor, or your pastor, solo di, yo voy a la iglesia bautista de Sweetwater I go to Sweetwater Baptist Church. y ahí está el pastor Félix Valdivia. And there I have Felix Valdivia as Punto. pastor. That's it. Ni más ni menos. Not anything more or less. Porque nosotros somos una iglesia del Señor. Because we're a church of God, Y en Cristo Jesús and in Christ Jesus, ni somos más ni somos menos. we're not greater than or less than.
Igual que cualquier otra iglesia, just the same as any other church. el Espíritu Santo ha dotado a los creyentes de aquí, The Holy Spirit has gifted the believers a los que here, forman esta congregación local. those who are part of this body. Y si vemos más o vemos menos, And if we see some as more or less, depende de la manera en que nosotros estamos entendiendo nuestros dones, nuestros ministerios y nuestras oportunidades. it all depends on how we're taking advantage of our gifts, our ministries, our operations, opportunities. Hay gente que entiende mejor esto. There's people who understand this better Y than vemos others. iglesias con vida, And we see some churches with a lot of iglesias que life, están funcionando, that they're functioning, iglesias que están siendo efectivas, that they're being efficient, iglesias que están alcanzando. that they're reaching. Pero vemos otras iglesias But we see other churches donde los miembros no han entendido mucho esto. where the members haven't really understood this. Y sí, los vemos ahí en las bancas todos los domingos, And yet we see them in pews every Sunday. pero los vemos así, But we see them with their arms crossed, recibiendo, just receiving, criticando, criticizing, pero no siendo de provecho para Cristo. but not being of profit for God. ¿Saben? Esa no es la iglesia que yo quiero pastorear. That's not the church I want to lead. Esa no es la iglesia que nosotros queremos ser. That's not the church we want here. Nosotros queremos una iglesia activa We para want Cristo an Jesús. active church for Christ. Hermanos, nosotros como iglesia local We as this nos local vamos a church, entender a través de las Escrituras. we're going to understand ourselves through Scripture. No somos más, no somos menos. We're not less than or greater than. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 3. The Apostle Paul in Romans 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Sino que piense de sí, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. But to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. Si nosotros tenemos cristianos en Sí. esta iglesia Christians here que tienen un concepto sano de sí mismos, who have a healthy view of themselves, que no piensan más de lo que es, who do not feel greater than pero tampoco piensan menos, or less than, tendremos una iglesia saludable. we're going to have a healthy church. Cada uno de nosotros debe de pensar conforme a la medida de la fe que We nos ha should. sido dada. All think according to the faith that's been given to us. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Si nosotros pensamos así, If we were to think like that, tendremos entonces una iglesia así. we would have a church like that. Hermanos, tenemos grandísimas oportunidades Brothers, we have grand opportunities porque Dios nos ha dotado because God has equipped us con poder with power y con dones, and with gifts, con ministerios, with ministries, con oportunidades. with opportunities. No piense que no hay oportunidades aquí para hacer algo. Don't think that there aren't opportunities here. Cada There do. rato yo escucho eso. I hear that all the time. Y no es una queja, es una justificación de muchos. It's not a complaint, but a justification for No, que a me. mí no me han dado oportunidad. Oh, I haven't been given a chance to do something. Miren, el que quiere trabajar, dice el himno, Whoever wants to work according to hallará him, también lugar en la viña del Señor. he'll find place El que quiere trabajar, encuentra lugar para hacer. in the vineyard of the Lord. Whoever wants to work will find work. Y ese lugar no se lo doy yo, And that place isn't given by me ese lugar no se lo da un comité, or a committee ese lugar no se lo da un board, or a board ese lugar no se lo da a Orlandito, or Orlando o no se lo da a mi esposa entre las maestras. or my wife. No, nadie otorga un lugar aquí, No one gives a place here porque su lugar because your place, se lo otorgó Cristo. Christ has given it to you. Su puesto en este trabajo se lo otorgó Cristo. Your position in this mission has been given to you by Christ. No espera que alguien venga a ofrecérselo. Don't wait for someone to offer it to you. Ya Cristo lo preparó de antemano. God has prepared it beforehand. Descubre tu lugar, Discover your place descubre tus dones and your gifts y sé de provecho para el Señor. and be of profit for Vamos a God. orar en esta mañana. Let's pray. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Father, I thank you for your word. porque tu palabra es un desafío para cada uno de Because your nosotros. word is a challenge for each and every one of us. Y a la luz de ella, And through its light, nosotros entendemos we can understand que tú, Señor, a través del Espíritu Santo nos has dotado, that through the Holy Spirit, you've gifted us. has investido a tu iglesia con poder. You've equipped your church with power. A cada uno de nosotros ha sido dada la manifestación del Espíritu. To each and every one of us, the manifestation of the Spirit has been given. Y tú nos has dado dones, And you've given us gifts, ministerios, ministries, oportunidades. opportunities. Y hay gran variedad. And there's such a variety. Hay gran variedad porque aquí está tu gloria en esto. Because your glory is here.
Y tú armonizas todos esos dones, esas actividades y esos ministerios You make all the ministries, gifts, activities harmoniously work together para que veamos crecer este cuerpo so that we can see this body grow y que lo veamos crecer en armonía. and we can see it grow in harmony. Pero ayúdanos a descubrir nuestros dones, But help us discover our gifts, ayúdanos a descubrir nuestras oportunidades our opportunities, y hacer de provecho para tu obra. and to be of profit for all. Que esta palabra nos deje esa inquietud. Allow this word to just leave us with that iniquity. ¿Qué tú has preparado, Señor, para mí? What have you prepared for me? Porque yo quiero ser de provecho en tu obra. Because I want to be of profit for Que you. cada uno de nosotros pueda meditar May each and every one of us meditate y pueda obedecer. and obey. Lo pido en el nombre de Cristo I Jesús. ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Gracias, iglesia. Con eso terminamos.